Entre compas, y parceros. este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan. Y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. Hola, hola, compas y parceros, gente bonita que nos acompaña como todos los martes a una nueva transmisión. Bueno, esta vez no es en vivo, la estamos haciendo pregrabada porque, bueno, para los que saben y para los que no, les contamos, estuvimos el martes de la semana pasada con un súper invitado y con un temazo que personalmente a mí me encanta y quería hablarlo, tocarlo desde hace rato aquí en el podcast, pero bueno, por algunas fallas técnicas que tuvimos, no pudimos transmitirlo completo, pero por eso lo vamos a hacer ahora pregrabado para que no tengamos excusas y podamos compartir con ustedes este espacio. Vamos a hablar sobre el internet en los niños, cómo podemos los que somos tíos, los que tenemos, los que tienen hijos, los que tienen hermanitos, bueno, los que tienen en casa quizás algún niño, algún menor o un adolescente también, cómo puede ayudarlo, cómo puede acompañarlo en este proceso de estar ahí en su tablet, en su celular, siendo pues un nativo digital. Y bueno, también los riesgos que traen dejar solitos a los pequeños con estos dispositivos. Vamos a hablar de todo esto y mucho más con un invitado que ya Angie se los va a presentar. Y antes de entrar aquí con nuestro invitado, le doy paso a Angie. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Hola Rocío, hola a todos los compas y parceros, ya les ando cambiando de nombre. Hola a nuestro invitado que ahorita se los voy a presentar, como bien dice Rocío, estamos aquí otra vez con este tema, vamos a tocarlo, quizá algunas personas pudieron verlo, medio estuvieron ahí presentes, empapándose un poquito de este tema, es muy importante porque pues el internet desde que llegó para quedarse y ha cambiado y hay nuevas tecnologías, nuevos programas, nuevas aplicaciones, pero ya es algo a lo que tenemos que adaptarnos y por mucho que nosotros los adultos o personas incluso más grandes digan, no puedo, no sé, me cuesta trabajo, los niños ya salen con un cable casi casi que por debajo del brazo para conectarse a internet y muchos de los papás dicen, mi hijo no va a tener acceso hasta que sea más grande, pero a veces nos tragamos nuestras palabras porque nos orilla la situación a toma, mijito, la tableta, toma el teléfono. Así que esto vamos a hablar con nuestro invitado. Él es un colega psicólogo mexicano, estudiamos juntos, Alberto Leiva, y yo lanzaba la invitación a alguien que quisiera hablar de este tema y él dijo, a mí me queda como anillo al dedo porque estoy estudiando acerca de ese tema, el internet en los adolescentes, pues también lo vamos a volcar a los niños, a las personas menores de edad en general. Así que Alberto, bienvenido. Cuéntanos a qué te dedicas, qué onda, danos tus credenciales. Muy bien. Mi nombre es Alberto Leiva, soy psicólogo, tengo una maestría en investigación psicológica y actualmente estoy estudiando un doctorado en desarrollo regional en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Los últimos 4 años, pues he buscado contenido o acervo bibliográfico y he levantado datos sobre el uso del Internet en adolescentes, ¿no? Pero creo que pues también he buscado literatura sobre en niños pues tengo mucha información que creo que puede ser útil para todos sus escuchas, ¿no? Todos sus seguidores. Sí, porque además es un tema que los compas y parceros pidieron. O sea, como que es un tema que sí les preocupa, porque a veces, pues, los que son papás, Alberto es papá, por ejemplo, eh, se complica esto, ¿no? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo oriento? Porque para empezar, ni siquiera los adultos le damos el mejor uso a veces al internet. Y cómo Muy, podemos hacerlo o tratar de pedir cierto desempeño si nosotros no empezamos por nosotros mismos. Así que Beto, ¿tú pudieras definir que hay una buena edad para tener acceso al internet, a las redes sociales? Esa es una buena pregunta. Muchos papás evitan que sus hijos tengan exposición a pantallas hasta, por ejemplo, los 2 años o el año y medio. Mm, que para mí tiene sentido porque pues, los niños se aburren de estar viendo la tele, pues muy chiquitos, ¿no? O sea, a los 3, 6 meses, pues
no le vas a dar algo, lo vas a estar tirando, ¿no? Ni le va a poner atención. Pero yo creo que es viable, no creo que afecte mucho a la psique, a la salud del organismo, el estar expuesto, por ejemplo, a videos de YouTube al año y medio, a los 2 años, siempre y cuando pues se haga de una forma estructurada, ¿no? Que haya horarios, por ejemplo, 20 minutos divididos 3 veces al día, por ejemplo, en la mañana, en la mediodía, en la noche, pues ya forma una hora, ¿no? Por ejemplo, entonces no es una cantidad de tiempo demasiado grande y pues los niños van adquiriendo ciertos conocimientos, es entretenido para ellos, que puede resultar beneficioso ya después en un uso pues adecuado del internet, ¿no? Ok. Y mira que uno dice, wow, tan pequeñitos, o sea, bebés. Pero como dice Angie, ya vienen instalados con ese sistema que es difícil quizás para, más que todo para los padres, porque obviamente un bebé, un niño a esa edad, pues obviamente no tiene esa conciencia de cuánto tiempo voy a estar en internet, sino que ya depende de la responsabilidad de los padres y de qué tanto van a ocuparse de acompañar a sus hijos, porque claramente, y este es el problema que yo he visto mucho más grave, y es que dejan que la tablet, el celular, bueno, el televisor, bueno, en este caso los sistemas, pues los dispositivos tecnológicos sean sus nanas, sean sus niñeras, estén ahí cuidándolos por los padres, porque obviamente no tengo tiempo para ellos, o estoy también metido en mi teléfono y necesito que el niño esté distraído, prefiero verlo con el celular o ahí viendo como jueguitos o lo que sea, a tener que estarlo ahí controlando, que no llore, que no haga daño, ¿sí? Y yo recuerdo, y mira que me traes un recuerdo, Albert, ahorita que mencionas lo de los bebés con los... bueno, ¿a qué edad, no? Sería mejor. Y yo recuerdo que mi sobrinita, que es como mi hija prácticamente, o sea, yo la crié desde que nació. Y yo recuerdo que yo para darle comida en ese tiempo, imagínate, hace 17 años, más o menos, que Okay. teníamos los celularcitos esos de tapita, Ajá, que solamente tenían como jueguitos. sí. Y yo le daba ese teléfono a la nena para yo darle la sopita, darle sus comidas. Porque ella como que, ay, veía ahí el jueguito y yo le daba. Entonces ya, imagínate, hace 17 años que todavía no estaba así el boom de la tecnología y de las TIC como tal. Y ella ya tenía contacto con estas pantallas. Y yo recuerdo una anécdota que ella estaba comiendo y yo dándole, porque además era rebelde, no le gustaba comer mucho y botaba la comida. Entonces ella estaba con el celular y de un momento a otro, ¡pum!, lo botó en la sopa. ¡Pum!, se le cayó en la sopa y yo, no, mi teléfono. Y en ese tiempo obviamente era muy difícil pues conseguirse un teléfono nuevo y no era tan accesible como ahora. Y yo decía, wow, qué loco, porque ahora que lo mencionas de verdad, inconscientemente, o sea, es como que, no, yo al año, ahí sí la pongo con una pantalla. No, o sea, ya imagínate los que estamos todo el tiempo en contacto con el teléfono, desde incluso que nacen los nenes, los bebés ahora, que ya su primer foto, ya para las historias, incluso están todo el tiempo como sumergidos en este mundo. Entonces ahí es donde vemos, Albert, como la importancia del acompañamiento de los padres. Creo que acá es un tema muy importante eh, y quiero que tú nos profundices un poquito ahí. ¿Cómo pueden de pronto acompañar los padres que obviamente no tienen mucho tiempo para estar como pendientes ahí de lo que va a ver, de lo que no va a ver sus hijos? ¿Cómo, por ejemplo, lo pueden manejar según como tú lo has estudiado hasta ahora? Ok. Eh, en las etapas iniciales de la infancia es relativamente sencillo cuidar el uso del internet, ¿no? En sentido de que puedes utilizar los filtros de internet, de navegación, la protección parental, pues en edades pequeñas, ¿no? 2, 3, 4 años. Entre más crecen los hijos, es importante un monitoreo más activo. Cuando empiezan a entrar a videojuegos en donde hay otros individuos jugando con ellos, por ejemplo, pues los papás deben acompañar en un couso, es un término que utilizan en la literatura, que es utilizar
el internet junto con los hijos, hacer actividades juntos, jugar videojuegos, ver contenido gracioso. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso tengo una niña de 8 años, he jugado algunos videojuegos con ella, por ejemplo en el Minecraft, que se me hace un buen ejemplo porque hay unos como competencias donde construyen un objeto específico, ¿no? Que les dicen, construye una silla o una pizza, ¿no? Algo así. Entonces, me ha tocado muchas veces ver que hay jugadores que construyen cosas inadecuadas, que no son correspondientes para niños pequeños, ¿no? Y usualmente pues el método es reportarlos, pero al final todavía sigue habiendo esas brechas en el internet que son sumamente peligrosas para los niños, incluso en juegos oficiales, ¿no? Como Minecraft, que es un juego grandísimo. Entonces, un papá se puede dar cuenta de los riesgos al estar con ellos. Yo nunca me lo he dado cuenta si no estoy con ellos viéndola. Y más en videojuegos donde hay, por ejemplo, propaganda escondida, en el que quieren que los niños estén consumiendo, estén comprando. La forma en la que se comunican, si hay chats en las plataformas, en los videojuegos. Entonces, todas esas variables hacen que sea más complejo el monitoreo parental y que sea aún más activo. Y pues se tiene que hacer de una forma que, pues, cálida, de apoyo, en la actitud de resolver dudas, si es necesario, sobre cierto contenido, cosas que ven de series o programas o películas que dicen los niños o los adolescentes. ¿Esto es real o es fantasía? Entonces los adultos deben de explicar qué cosas sí aplican en la realidad de nuestra vida social y qué cosas no, qué cosas son fantasiosas, ¿no? Entonces los papás tienen ese rol más activo, desde estrategias colaborativas, cálidas, de comunicación, de apoyo, y también de estructura, sobre reglas bien establecidas, incluso discutir sobre las consecuencias de romper las reglas, que haya acuerdos entre los niños y entre los papás. Todo eso ayuda a cómo promover un uso seguro del internet y que haya esta comunicación abierta y fluida entre el hijo y el papá, que es básico. O sea, si los hijos no te platican lo que les pasa, tú no vas a saber nada. Y eso aplica tanto en la escuela, eso aplica tanto en el internet. Entonces, que el niño te platique cosas que son significativas para él se basa en la confianza y que se sienta satisfecho en la disciplina parental. O sea, que esté de acuerdo en cómo pues, tú aplicas las reglas en el hogar, que seas abierto a las opiniones sobre lo que piensa y siente y que haya acuerdos en las reglas, ¿no? Qué importante eso que comentas, Beto, porque ahorita hablando también de casos personales, como comentaba Rocío, yo tengo una sobrina de 11 años que casi no veo y ahora, no la veía hace años, y ahora que la vi a esta edad de sus 11 años, ya es una niña bien tecnológica, ¿no? O sea, ya ella todo el rato con el teléfono y chatea con sus amiguitas de la escuela y videojuegos y ven tía, te enseño, vamos a jugar. Y me estaba enseñando algo y yo dije, ah, este es el juego que estuvo de moda hace rato, el Among Us, no sé si lo escucharon, si lo vieron. Sí. Y mi hermana voltea y dice, te dije que no jugaras ese juego, ¿por qué lo tienes descargado? Y ella dice, es que mi papá me deja jugarlo, es que mi papá juega conmigo. Entonces, qué importante es coordinarse para que no quede uno como el malo y otro como el B, ¿no? Uno como el buena onda y otro mi mamá no sabe, nomás me regaña, sino porque es importante que nuestros hijos sí tengan acceso a este juego o no tengan acceso a este juego y comunicárselos a los niños, porque a veces creemos es que el niño no entiende, es que el niño no sabe, y solamente al ser restrictivos, pues generan sentimientos de frustración, de incomprensión, de invalidación. Entonces, qué importante es poder decirle sí, porque sí, o no, porque no. Todo con palabras entendibles para los niños, no le vas a hablar con lenguaje súper técnico y elaborado, ¿no? Pero sí que él pueda entender por qué sí o por qué no el acceso, o por qué sí el acceso cierto tiempo y no todo el día como otros compañeros. Porque también en la escuela es eso, Beto. No sé si te ha pasado con tu hija. Es que todos en mi clase tienen este Nintendo, o tienen este tableta, o tienen este dispositivo, porque yo no puedo. Y para los niños también es importante este rollo de, pues, pertenecer, ¿no? Poder tener o no sentirse en desventaja con sus compañeritos. Es que son contextos de socialización virtuales. Ujú. O sea, hay ciertos videojuegos que varios niños juegan y pues la niña va a querer jugarlo. Entonces, hay algunos juegos que van a ser seguros, otros que no. Entonces, ahí es importante que los papás se pongan de acuerdo, que lo platiquen, ¿no? O sea, que se pongan de acuerdo antes de permitir que sí, que no.
y explicarle al niño por qué sí o por qué no. O sea, darle las razones. No, pues yo creo que puede pasar esto, me preocupa esto. Entonces, por estos motivos, no vamos a poder utilizar esta aplicación o este videojuego. Ujú. Sí. Sí, claro, y sin caer tampoco en en la restricción total, ¿no? Porque también aislar a los niños de todo esto también les puede ocasionar ese complejo o esa ruptura, ¿no? Ese bloqueo entre o sea, la sociabilizar, se podría decir. Bueno, Socializar. socializar, esa es la palabra, con sus compañeritos y sentirse parte de, así como lo decía Angie, pero también si ya estás muy involucrado, también te distrae de lo realmente importante en ese momento, que son sus estudios, su desarrollo, y obviamente eso es muy perjudicial también para los niños. Así que bueno, vamos a hacer una pausa chiquitica para entrar en nuestra esperada y anhelada pregunta incómoda. Álvaro, ¿estás listo? Te la va a hacer Angie. Sí, sí, adelante. No, pues ya tocó cambiarla porque el martes ya le había hecho la que traía, entonces Qué dije mal. ahorita, pues ya no va a ser un factor sorpresa. Así que si habías pensado qué responder, Beto, Ya, ni ya. modo. Ya había pensado la respuesta. Bueno, Perdiste pero tu tiempo. ahora ya no va a ser a lo mejor tan personal, sino experiencias a lo mejor cercanas a ti o que tú hayas leído dentro de toda esta documentación que has tenido. Porque hablamos de lo que sí, lo que no, porque es importante que tengan acceso a ciertas cosas y a ciertas cosas no. ¿Qué casos has conocido o has sabido entonces de posibles secuelas de un mal uso del Internet siendo menores? ¿Qué es de las peores cosas que pueden pasar que tú hayas sabido? Porque por algo hay restricciones, ¿no? Por algo es importante que no se tenga acceso a cierto contenido o a ciertas aplicaciones a cierta edad. Entonces, ¿qué es de las peores cosas o que tú has sabido que pasan o que pudieran llegar a pasar como secuelas? Sí, existen muchos riesgos en el Internet, tanto como existen beneficios y oportunidades, también existen muchos riesgos. Es una herramienta, ¿no? Tenemos que verlo Ujú, como algo neutral hacia nosotros, ¿no? Depende ujú, mucho de cómo lo usamos. Los riesgos pueden ser desde legales, pueden ser riesgos sobre información personal, eh, cosas más leves o menos peligrosas, por ejemplo, que te manden un comentario diciéndote alguna grosería o cosas por el estilo, ¿no? Pero hay riesgos que son pequeños y hay riesgos que son altos. Mm, Sobre estos riesgos yo creo que es importante que los papás y los jóvenes reflexionen, en parte porque nos vemos expuestos a, pues, a cierto contenido que es inadecuado para los jóvenes y esto transforma o moldea las relaciones, por ejemplo, de los más jóvenes de una forma que no es adecuada para utilizar el Internet. Por ejemplo, el sexting es muy usual, o ujú. es utilizado en los jóvenes, implica muchos riesgos de información personal, fotografías, etcétera, ¿no? Que pues también el compartir información personal, por ejemplo, tu fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono, también pues es un riesgo, no tanto como el otro, pero también es un riesgo para los jóvenes. Ujú, Entonces, el Internet llega a tergiversar o como que modifica nuestra percepción de cómo deben ser las relaciones, por ejemplo. Y es algo que es muy preocupante para mí ujú. en lo particular, porque pues he conocido varios casos de jóvenes que tienen interacciones sexuales en línea y, y usualmente no termina bien. Eh, y pues que lleva a que las jóvenes y los jóvenes tengan contacto sexual a una edad temprana. Y en parte es promovido por la pornografía. O sea, lo podemos ver desde ese sentido, que ahora es muy sencillo para los jóvenes acceder a este tipo de contenido y lleva a que vean las relaciones de una forma más, mm, pues sí, sexual, como si las mujeres fueran objetos, tienen una idea irracional sobre la sexualidad. Ujú, Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿no? Hay otros. Por ejemplo, en el que yo estoy enfocado es en el uso problemático del Internet, que es ujú, un uso excesivo del Internet que afecta a la funcionalidad del individuo. También hay otros, por ejemplo, compras compulsivas,
O sea, que las personas lleguen a utilizar mucho el Internet para comprar de forma excesiva y irresponsable. Hay un problema de compulsión, de control. Pues hay muchos problemas relacionados con el Internet.